Mientras profundizamos, ¿cierto?, en estos hechos que nos enteramos durante la semana pasada y el fin de semana, 2 casos brutales de niños pequeñitos que estaban siendo sometidos de distintas maneras a crueles maltratos, de mantener en alguna condición de esclavitud. Es el caso de un niño de 13 años en Iquique. Se suma también, como decía, una niña de 8 años que fue vendida para realizar labores domésticas en la región de O'Higgins. De esta terrible situación queremos conversar con Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo, especialista en estos temas infantiles. ¿Cómo estás, Marcelo? Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Lamentablemente en estos temas que causan tanto impacto, tanta pena, tanta tristeza, pero lo decíamos con Alejandro Rivera, el periodista que dio cuenta de lo que pasó en el norte de nuestro país con esta niñita que fue vendida desde Bolivia, que es una realidad que lamentablemente existe y que hoy día ha proliferado. O sea, de todas maneras, lo que pasa es que es paradójico porque tenemos las leyes más especializadas en materia de niñez, estamos echando a andar un sistema de protección a la niñez, nos constituimos como garantes a través de esa ley y vemos que acá fallaron todos los garantes. Y eso, este es el punto que hay que hacer en el fondo. O sea, hemos visto estos 2 últimos casos, pero tenemos 6.000 niñas en explotación sexual comercial infantil. Tenemos más de 200.000 niños en trabajo infantil a riesgo físico, a riesgo emocional, pero también a riesgo mental, de su salud mental. Entonces, lo que está sucediendo es que junto con los factores de riesgo que han estado crecientes, o sea, la introducción, por ejemplo, de los grupos, de más de 20 grupos extorsivos en nuestro país, cuyo negocio es la trata, es la explotación sexual comercial infantil, hace que tengamos que ser mucho más acuciosos, potentes, tener mucho más exigibilidad de aquellas leyes que ya están dictadas. Pero el gran problema es que, por ejemplo, la ley de garantía, la ley de protección integral, no tiene mecanismos de exigibilidad, no tiene sanciones para quien no cumple con el rol que tiene que cumplir el intersector. No obstante que hay otros cuerpos legales que sí lo exigen y sí tienen sanciones. Y te quería preguntar, claro, porque tú nos entregabas cifras de explotación sexual infantil, de salud mental, pero de esto que tiene que ver con los 2 casos, derechamente esclavitud o la venta para este servicio y un niño que estaba que vivía en condiciones infrahumanas, que lo alimentaban con sobras cuando lo alimentaban, que dormía a la intemperie, fuera de la casa, que tenía que hacer trabajos domésticos. Tenemos que de alguna manera empezar a abrir los ojos a esta realidad que creíamos que probablemente no existía en nuestro país, y al saber que existe, podríamos sorprendernos con que no sean los únicos casos que de repente existen en Chile de niños en esta realidad. Naturalmente que existe y hace mucho tiempo, y han aumentado más de un 40% en los últimos 4 años los casos de este tipo de violencia, ¿ah? Pero acá lo sintomático o lo grave, por ejemplo, en el caso en que vimos el niño de 13 años, había una resolución judicial de dar el cuidado personal a una persona que no tenía vínculo sanguíneo después de haber hecho un diagnóstico clínico para saber si tenía familia extensa, que la tenía, y esa acción judicial debe gatillar inmediatamente el sistema de protección. Debe dar la información a la oficina local o a la OPD correspondiente y se deben exigir reportes periódicos e informes psicosociales. Bueno, eso no pasó. Y no pasó también que en el colegio no se levantaron las alarmas como sí está establecido en el protocolo de maltrato que tiene el Ministerio de Educación. Pasó 4 meses el niño sin ir a clases. ¿Y dónde está la información hacia la OPD? ¿Dónde está la información hacia la oficina local? ¿Dónde está la información hacia el tribunal de familia? El niño fue a un consultorio y en el consultorio, habiendo desnutrición, habiendo maltrato, etcétera, no se levantaron tampoco las alertas que están establecidas en la ley de protección de los pacientes. ¿Y por qué no se levantan? O sea, porque desidia, desconocimiento, es algo tan poco visto que no se sabe qué hacer. Hay varios elementos, Chantal, y no es poco visto, si eso es lo terrible. Tú cuando miras, por ejemplo, las estadísticas de derivación desde el sector público en explotación sexual comercial infantil, solo un 12% llega de las alertas que están establecidas en el artículo 175 del Código Procesal Penal, que es obligatorio para quienes trabajan en la protección de la niñez. También en la ley 21.430 y en la 20.584, es decir, los
cuerpos legales obligan a funcionarios públicos y privados que trabajan con niños a levantar estas alertas. ¿Por qué no se hace? Porque finalmente no se prospera en las sanciones, en los mecanismos de exigibilidad, en la falta de compromiso, en el entrenamiento, en la capacitación para la detección temprana. Son todos elementos cuya promesa básica está inserta en el sistema de protección integral que estamos instalando ya hace un par de años y que finalmente, claramente, acá nos muestra un punto de inflexión, como también nos debiera haber mostrado este punto de inflexión con las 6.000 víctimas de explotación sexual comercial infantil. Ahora, Marcelo, en un escenario donde, por ejemplo, gran porcentaje de esas denuncias de explotación infantil se llevaran a cabo y hubiera un seguimiento, ¿está la estructura de nuestro país preparada para brindarle apoyo, para sancionar a quienes ejecutan esta explotación? ¿Qué hacemos con esos niños? ¿Qué hacemos con las familias? Porque claro, a lo mejor uno realiza la denuncia, puede saltar la alarma, pero esto pasa un par de semanas y nuevamente se cae en lo mismo. Te voy a responder por parte de la pregunta. Primero, el rol de la persecución penal, que es clave. Resulta que nosotros hemos tenido 2,4 veces un aumento en las denuncias de explotación sexual comercial infantil en los últimos 5 años. De cada 10 causas que llegan al Ministerio Público, 6 se archivan. De las 4 que quedan, solo 1 de cada 10 recibe condena. ¿Por qué? Porque tiene un estándar probatorio alto, requiere la concurrencia de las víctimas, requiere recursos para investigación para poder demostrar que hay una red. ¿Y qué pasa? Terminan siendo archivadas esas causas. Entonces, si no hay perseverancia en la investigación, si no hay recursos para investigar, si no hay casas protegidas para proteger a las víctimas, es muy difícil poder avanzar en la persecución de estas organizaciones criminales. Y por otro lado, habiendo estimaciones, porque ni siquiera tenemos datos ciertos, estas son estimaciones del año 2004, que hay cerca de 6.000 niñas que hoy día deberían estar en explotación sexual, pero tenemos apenas un cuarto de oferta, o sea, 1 de cada 4 podría recibir oferta en el sistema de protección especializada. ¿Qué tipo de oferta? Oferta que no es la que se requiere para este tipo de casos, donde tú necesitas tratamiento de trauma complejo, psiquiatría infanto-juvenil, corta estadía, larga estadía, que no la hay. Ni siquiera tenemos, hoy día tenemos 4 a 5 veces las listas de espera que teníamos el 2021 en el sistema de protección especializada en los tratamientos ambulatorios. Entonces, creo de que frente a tu pregunta, no estamos persiguiendo adecuadamente a quienes vulneran estos derechos, no estamos levantando las alertas tempranas que se requieren y tampoco tenemos una oferta que sea oportuna, con evidencia, con resultados, que actúe diligentemente para poder rehabilitar y reinsertar a aquellos que son víctimas de estas graves vulneraciones de derechos. Claro, porque lo que se veía, al menos en el caso inicial, que fue el de esta niña que fue vendida por su abuela boliviana y que se detectó en la región de O'Higgins, el final para esta pequeña de 9 años ya es que terminó siendo institucionalizada, que finalmente uno dice, tampoco resuelve una realidad probablemente de una niña que ya estaba en condición de vulneración y claro, o sea, seguimos llegando tarde, seguimos estando al debe y aparentemente la niñez, la infancia nos importa, pero estamos actuando como si nos importara, pareciera que no. O sea, acá hay elementos que son muy graves. Por ejemplo, hoy día también hay listas de espera en los sistemas de cuidado alternativo. Y tenemos que fortalecer sistemas de cuidado alternativo que garanticen el derecho a vivir en familia, donde finalmente los niños puedan rehabilitarse adecuadamente. Y eso significa apuntar a las familias de acogida. Pero si tú miras hoy día, por ejemplo, la subvención de las familias de acogida son del orden de los 500.000 pesos, comparado con la subvención en una residencia 1.300.000, comparado con la subvención que recibe el Estado por niño en sus centros directos, son 4.200.000. La mejor medida es la que menos recursos recibe, y de esos que recibe, solamente 90.000 pesos llegan a las familias. Entonces, tenemos que fortalecer el modelo de acogimiento familiar, subir o equiparar las subvenciones de tal manera de que sea indiferente el valor de un niño que está en un sistema, porque tienen requerimientos mucho mayores, especiales, de salud mental, tienen requerimientos de salud física, tienen requerimientos de escolaridad. Entonces, tenemos que avanzar en poner un modelo por delante que realmente sea consistente con el cuidado infantil. Claro, tú hablas de esas condiciones que de cierta manera están dadas hoy día, las buenas condiciones por
fundaciones como por corporaciones, por el esfuerzo, digamos, privado que realizan ustedes y que tratan de entregar alguna herramienta, pero el Estado nuevamente no está presente de buena manera acá y algunos poderes del Estado tampoco, por ejemplo, en la persecución penal, que eso dificulta todo. Y en este último tiempo, si el 2004 no entregaba esas cifras, o sea, estamos hablando de hace 21 años. Hoy día uno se imagina que con toda la migración, con todo el desorden que hay, esto puede haber aumentado de manera muy potente. De todas maneras, o sea, yo creo que las estimaciones de 6.000 niñas víctimas es claramente conservadora y un subregistro frente a todo lo que ha pasado con desarrollo económico, con inmigración irregular, etcétera, con la acción de los grupos extorsivos. Entonces, no nos podemos poner una venda. Hemos creado una ley de garantías que no está funcionando, que finalmente no tiene mecanismos que la hagan exigible. Es paradójico que, por ejemplo, la ley de transparencia tiene sanciones mucho más directas. Si a ti como periodista una autoridad no te entrega la información, va a recibir una sanción del 20% de su sueldo. ¿Qué estamos haciendo entonces para realmente hacer que funcione la ley de garantía? Esa es una oportunidad que hoy día hay en el proyecto de armonización que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, donde finalmente hay que poner a hablar todas las leyes de niñez para que funcionen, porque la técnica legislativa hizo que unas empezaran antes que otras y resulta que al final no se está dando ni la potestad administrativa ni el funcionamiento adecuado entre los distintos cuerpos legales. Una oportunidad que hay hoy día que se la tienen que jugar es meter mecanismos de exigibilidad a la ley de garantía y hacer que el intersector realmente cumpla su tarea. ¿Por qué fracasó Sename? Sename era un sistema psicosocial que dependía del intersector, dependía de que salud hiciera la pega, que educación hiciera la pega. Pero ¿qué pasaba si no hay exigibilidad? Nadie la hace y finalmente Sename colapsa y estamos en la misma trayectoria con el servicio de protección especializada actualmente, Mejor Niñez, no tengamos mecanismos de exigibilidad al intersector. Ya que hablábamos de esta falta de levantar información por parte de quienes les corresponde, ¿no? Hablabas del colegio, de centros de salud que les puede llegar, datos o casos como esto, y en lo que hemos visto en O'Higgins y en Iquique, al menos en O'Higgins, fue una vecina que alertó porque veía que había una niña que pasaba mucho tiempo sola, que daba vueltas por este campamento, que se le veía que no estaba bien alimentada, probablemente que no iba al colegio. ¿Qué puede hacer una persona común y corriente si es que se entera o es testigo aparentemente de una situación de vulneración de un menor? Es claro que efectivamente la sociedad civil tiene una capilaridad y una forma de actuar mucho más diligente en muchos de estos casos. Y eso tiene que ver con que también la sociedad civil conozca cuáles son los actores que hay a nivel local. ¿Cuántos de nosotros realmente conocemos que hoy día están operando las oficinas locales de la niñez reemplazando a lo que eran las antiguas OPD? ¿Cuántos sabemos que la oficina local de la niñez debiera velar por la prevención en el territorio y debiera activar todo el sistema de protección integral? Por lo tanto, acá falta información adecuada para poder llegar a esta capilaridad, llegar a las personas, a los vecinos que van a poder contribuir a que también el intersector se mueva. Y aquí un llamado a todos los garantes, a los jueces de familia, a los tribunales, a la Defensoría de la Niñez, al Ejecutivo, a todos nos cabe, desde la sociedad civil también, nos cabe la responsabilidad de generar estos canales de difusión. Hoy día existen los que tienen el rol privilegiado de poder articular toda la oferta pública y privada en un territorio, son las oficinas locales. Pero las oficinas locales están en un proceso de instalación que apenas hace pocos meses tienen lo que se llama la potestad administrativa del modelo de gestión. Creo que tenemos que acelerar el tranco, esto se nos puede ir de las manos, los factores de riesgo crecen fuertemente, vemos que hay más homicidio a niños, las tasas de homicidio en 3 años ha aumentado un 40% en el caso de los niños, mientras que baja marginalmente, pero baja el volumen global, en el caso de los niños sube. Entonces, el costo de la delincuencia, el costo de la violencia, el costo de la negligencia, lo está pagando la niñez. Sí, yo estaba, Marcelo, pensando a propósito de tu respuesta, estos datos que siempre nos traes, que son muy dramáticos por lo demás, en lo que pasa en el Estadio Monumental, en general, con esas imágenes de esos jóvenes con violencia, menores de edad, todo. ¿Qué le podemos exigir a un joven como ese si vivió una infancia con esas características?
llega a ser incluso un poco injusto de nuestra parte una calificación sin saber ese pasado, porque finalmente ese es el resultado de toda esta despreocupación, es no tener apego a la vida, no tener respeto por nada, no tener ninguna conciencia de lo que se está haciendo está mal, nada, absolutamente nada. Si no tuvieron, entonces, este niñito en Iquique, la niñita que fue vendida, ¿qué se puede esperar de ellos si no efectivamente hay una protección tal? ¿Por qué somos tan injustos en calificar después que ocurren las cosas sin saber también ese contexto donde se desarrollan? Y bueno, y eso da pena finalmente, porque como tú dices, un volumen que va creciendo, que va aumentando, que con el crimen organizado también, bueno, todos los menores que participan y que son utilizados en este tipo de actos. Acá debería haber alguna modificación estructural del Estado para la preocupación con estos temas, a tu juicio. O sea, lo primero es que las leyes se cumplan. Si aquí hay un trabajo arduo que se hizo durante años para llegar a tener una ley de garantía de la niñez, pero cuando no hay mecanismos de exigibilidad, las leyes no se cumplen. Lamentablemente en nuestro país somos tremendamente legalistas y tenemos la ilusión de protección. Creemos que porque existe una ley, las cosas van a funcionar. Hay que tener mecanismos de exigibilidad. Pero lo más importante, tenemos que llegar antes. Y acá es una responsabilidad de todos, sí, es una responsabilidad de la sociedad, de la familia, de la escuela, etcétera. Pero esto no es fuente ovejuna. Acá hay una responsabilidad del Estado. El Estado tiene que hacerse responsable. Es el garante por excelencia de la protección de la niñez. Tiene los recursos para ello. La ciudadanía los ha mandatado para ellos. Y por lo tanto, tiene que hacer efectivo el imperio de la ley. Y tenemos también que, frente a todas estas amenazas y a todos estos riesgos, desplegar una oferta de calidad, con evidencia, con resultados y de manera temprana. Nos sirve llegar a los 14, a los 15 años. Claro. Tenemos que llegar tempranamente, donde finalmente vamos a poder hacer los cambios efectivos. Y esto es cuando empezamos a buscar o a definir cuáles son las prioridades, las urgencias que tiene la ciudadanía, y estamos hablando de un año que es electoral y hablábamos hace un tiempo de las primarias, más adelante vamos a estar viendo derechamente la candidatura, la competencia presidencial. Debería ser un tema probablemente, ¿no?, que importe a los candidatos, por el que aborden también sus campañas, sus mensajes a la ciudadanía. El tema de la protección lo ha sido en otras oportunidades también, de la niñez, la defensa de sus derechos. O sea, lo primero es que tenemos que hacer un llamado a dejar de mirar los efectos solamente, a dejar de centrarnos solamente en el resultado, porque los niños son visibles o cuando se mueren o cuando delinquen. Y finalmente olvidamos a los niños de mucho antes. Tenemos que ir a las causas. Tenemos que ir al abandono familiar, tenemos que ir a la disfuncionalidad familiar, a la adherencia a modelos delictivos de los papás, de los cuidadores. ¿Cuántos hijos de los que generan hoy día problemas, que están en delincuencia, son hijos de personas que están privadas de libertad, incluso de mujeres privadas de libertad, que son el último bastión? Entonces, ¿qué estamos haciendo con ello? ¿Cómo nos estamos preocupando de llegar antes? Llegar con educación socioemocional desde la primera infancia. Si ni siquiera hay subvención para poder implementar programas de inclusión o de educación socioemocional específica. Pues metamos recursos para el reingreso educativo. El reingreso educativo permite reducir un 40% la tasa de reincidencia delictiva. ¿Por qué no estamos invirtiendo en buenos programas, metiendo más recursos al reingreso educativo, preocupándonos de las habilidades socioemocionales? Y lo más importante, el principal factor de riesgo en el involucramiento delictivo es la adherencia a modelos antisociales por parte de los padres. Y por lo tanto tenemos que trabajar con la familia, con una oferta que sea cercana, que llegue, que tenga evidencia, que tenga resultados. Muy bien, Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros, que esté muy bien. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias.